Dios tiene un propósito contigo. Qué hermoso saber de que Dios tiene un propósito con nosotros. Porque eso significa que Dios te ha tomado en cuenta. Eso significa que no eres invisible para Dios. Eso significa que tal vez para este mundo eres un don nadie, pero para Dios no. Para Dios tienes un alto valor. Eso significa que tal vez tus padres o tus familiares o tus amigos no te tomaron en cuenta o no te han dado el valor que tú crees y sabes que mereces, pero Dios sí te ha dado el valor que mereces. Y lo ha demostrado desde antes de tu nacimiento, y la muestra más grande que Dios ha hecho para que tú entiendas estas palabras es Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque justamente eso que Jesús hizo en la cruz del Calvario es lo único que te da acceso a Dios. Es lo único que te da acceso a Dios. Más nada. Así que dile gracias, Señor, porque no te olvidaste de mí. Gracias, Señor, porque tienes un plan conmigo. Porque tienes un propósito. Tal vez algunas personas se sentirán mal porque dicen, no, es que yo no tuve la oportunidad de estudiar en una universidad, tal vez yo no tuve la oportunidad de graduarme, como quizás sí mis primos, mis amigos lo han tenido, y por eso a mí no me ha ido tan bien en la vida como quizás a otras personas. Dios tiene un plan contigo. Y los planes de Dios sobrepasan el propósito de los planes nuestros humanos aquí en la tierra. ¿A qué me refiero con esto? Que los planes del ser humano aquí en esta tierra son limitados, son finitos, son de corta duración. A ver, si Janet intentara desde su adolescencia esforzarse y estudiar para ser la mejor médico del mundo, la mejor doctora en alguna especialidad, y aún así ella hubiese construido un gran hospital o clínica para que después de su partida de este mundo, después de su muerte, digamos, lo que ella hizo siga teniendo repercusión en la gente, eso es finito. ¿Saben por qué? Porque ella ni ninguno de nosotros durará más de, por ejemplo, 100 años promedio. Y lo que ella construyó también tiene, por mucho que le haga mantenimiento, también perecerá. Todo en esta tierra perecerá, pero los planes de Dios para contigo son eternos. Diga conmigo, eternos. Todo pasará, pero el amor de Dios no pasará. ¿Sabes? Nada podrás pasar de esta vida al reino espiritual cuando tú mueras. Lo único que sí va a traspasar, porque trasciende, es el amor de Dios. Dios te amó mientras estés en este cuerpo físico, y te seguirá amando cuando estés con Él en la eternidad. Esperando, claro está, que todos seamos hallados dignos de estar en pie ante el Cordero de Dios cuando Él venga. Vamos a estar leyendo las Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 39. Acompáñenme a leer esa porción de las Escrituras para empezar el mensaje de esta mañana que Dios tiene para tu vida y para los que, nos están viendo por las redes sociales. Saludamos a la gente por allí. Estamos transmitiendo en vivo, en este caso hoy por TikTok. Lucas, capítulo 8, versículo 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dice la Biblia que el personaje de quien estaban hablando, él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Usted sabe de quién se está refiriendo esta porción de las Escrituras? Sí. En esta porción de las Escrituras nos estamos refiriendo a un hombre el cual la Biblia no nos da su nombre, pero sí nos dice de dónde era. Dice que en cierta ocasión había un hombre en la ciudad o en la región de Gadara, porque no solo era una ciudad, era una región que comprendía, creo que eran 7, 9 provincias, eran varias provincias, como decir el estado de Gadara, ¿sí? Y diferentes ciudades. En ese lugar dice la Biblia que había un hombre que desde hacía muchísimo tiempo, ¿cuántos años? No lo sabemos, pero sí sabemos que era mucho tiempo, había estado viviendo en los sepulcros. Dice que no vivía en su casa, no vivía con su familia, y dice la Biblia además acerca de su condición que él estaba sin ropa y vivía en los sepulcros. Ese hombre había sido también poseído por muchos demonios. La Biblia da la cantidad, dice una legión.
legión de demonios, o sea, eran miles de demonios que habían en un cuerpo. Los ciudadanos de ese pueblo, por lo menos del pueblo más cercano, intentaron muchas veces encerrar al loco de Gadara. ¿Por qué? Porque imagínense, hermano, un hombre en la calle que pasa gritando a medianoche cosas, tú estás durmiendo y de repente gritando por media calle. Y además dice la Biblia que ese hombre a veces se golpeaba y se intentaba hacer daño. No sabemos si es porque cuando estaba consciente intentaba hacerse daño como para sacarse los espíritus que tenía, o eran los demonios que lo atormentaban para destruir su cuerpo. Hace tiempo vimos un caso así, ¿verdad, Jennifer? Por allá por el Tigre, una señora, una familia, que luego eso pasó a su hijo, y ahí estaba la señora endemoniada. Un día se fugó de su casa e intentó hacerle daño a algunos vecinos con un arma blanca en sus manos. ¿Sabe? El diablo no viene para cosas buenas, el diablo viene para destruir las vidas. Y a este hombre el diablo le estaba destruyendo la vida. ¿Por qué? No lo dejaba encajar en la sociedad, no lo dejaba trabajar, no lo dejaba tener una familia, no lo dejaba tener una buena salud. De hecho, no lo dejaba estar lúcido. Ese hombre estaba estropeado socialmente y espiritualmente. El loco de Gadara. Pero resulta ser que un día llegó el día de ese hombre. ¿Sabe? Todos nosotros tenemos el día. Diga conmigo, el día. ¿Cuál es ese día? El día en que Cristo se aproxima con sus pasos hacia tu vida. Todos nosotros llegamos a ese punto, y eso no es por gloria nuestra, eso es por la gracia de Dios, eso es por el amor de Dios. Que Dios ha mirado tu caminar, Dios ha mirado tu andar, que no nos enderezamos delante de Él, seguimos caminando a un rumbo que nos va a llevar a un destino eterno sin Dios, al cual conocemos como infierno. Pero Dios en su misericordia te intersecta, como intersectó al apóstol Pablo cuando lo llamaban Saulo, y te abre los ojos y te hace tener un encuentro con Él y te hace vivir. Vamos a profundizar en esta historia. ¿Saben que antes de que Jesús se encontrara con este hombre, la Biblia me dice en ese mismo capítulo, algunos versículos atrás, específicamente entre el 22 y el 25, lo siguiente: que antes de que Jesús llegara a la región de Gadara, hubo una gran tempestad que se levantó para Jesús y para sus discípulos. La Biblia dice que Jesús estaba del otro lado de la orilla y le dice a sus discípulos: muchachos, móntense en la barca que vamos para el otro lado del lago. Ellos se montaron en obediencia y se fueron zarpando, navegando. Jesús, quizás del cansancio, se quedó dormido, descansando ahí en la barca. Como quizás en algún otro transporte una vez se echa la cabecita para, si el viaje es largo, ¿verdad? Jesús hizo eso, estaba durmiendo. Pero en el transcurso del trayecto hasta Ciudad de Gadara, hacia la zona, dice la Biblia que se levantó una gran tempestad. Así dice aquí. El versículo 22, aconteció un día que Jesús entró en la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y ellos partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y, ¿qué dice? Y peligraban. Ya usted se conoce la historia. Los discípulos intentan despertar a Jesús, lo despiertan y le dicen: maestro, despiértate que nos vamos a ahogar, se está hundiendo el barco. Y él: ¿cómo son, muchachos? Ustedes no tienen fe. Oye, a usted le falta fe, le falta confiar más en Dios. Se levanta Jesús y le dice shh, al mar, y al viento le dice shh, silencio, quédese quieto. Y dice la Biblia que todos se quedaron atónitos, sorprendidos, Anaí, porque decían: ¿quién es este hombre? O sea, él le dice al mar shh, silencio, y al viento: cállate, y estos enmudecen. ¿Quién es este hombre? Jesús, mi Señor. Así que miren la tempestad que se levantó. ¿Por qué creen ustedes que se levantó esa tempestad? Usted me dirá: no, pero eso es clima natural, eso es normal. Pero ¿no se ha fijado que después de eso fue que sucedió lo de Gadara? A ver, unamos un punto con el otro. Jesús iba camino a liberar a un hombre. Jesús iba camino a darle un propósito eterno a un hombre. ¿Por qué? Porque el versículo que nosotros acabamos de leer, el 39 del versículo 8, dice que Jesús lo constituyó como una especie de evangelista, uno de los primeros evangelistas. Porque la Biblia dice:
El versículo 38, que no lo leímos, este hombre cuando fue libertado, que ya estaba en su razón, que Jesús le echó fuera a los demonios, él le dice a Jesús, permíteme seguirte, permíteme montarme en tu barca e irme con ustedes para allá, para donde tengan que ir, para sus cruzadas de milagros, para salvar a otra persona, yo quiero ver qué es lo que tú haces. Jesús le dijo, no, yo te voy a dar un propósito ahora mismo. Ahí es cuando le dice, vuélvete a tu casa. Es decir, ve a los de tu barrio, a los de tu urbanización, y quiero que todos vean que el loco de Gadara ya no es el loco de Gadara. Ahora es el liberado de Gadara. Ahora es el santo de Gadara. Ahora es el inteligente y el lúcido de Gadara. ¿Por qué les digo esto? Porque la gente cuando llegó y lo vio ahí sentado, dice que se sorprendieron. Si se sorprendieron es porque tenían un concepto en su mente de alguien que ya lo tenían, que le sacaban el cuerpo. Se quedaron sorprendidos, vieron un gran antes y un gran después. Lo encontraron sentado, como dice la Biblia, vestido, hablando cuerdamente. Él estaba lúcido. O sea, este es otro hombre, es como si le hubiesen cambiado de cerebro. Es el mismo caparazón, es la misma persona, pero por dentro es una persona diferente. Amados, esto que Dios ha hecho en este hombre, también es lo que ha sucedido en cada uno de nosotros. Usted es el mismo caparazón, quizás con unos 10 bañitos más, pero por dentro usted es una persona diferente. Por dentro Jesús nos hace nuevo. Por dentro Jesús transforma nuestros pensamientos y nos hace pensar como Él. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros renovamos el espíritu de nuestra mente, leyendo las Escrituras, pensamos como Jesús. Entonces podemos decir que tenemos la mente de Cristo. Él nos ha dado su mente. ¿Dónde está? Cuando leemos las Escrituras. Leer las Escrituras nos hace pensar como Dios quiere que pensemos. Diga conmigo, leer las Escrituras nos hace pensar como Dios quiere que pensemos. Así que bueno, ahí estaba este hombre. Un recién liberado, un recién libertado, a quien Jesús le acababa de dar un propósito. Y dice la Biblia que este hombre se fue, obedeció. Diga conmigo, obedeció. Y se fue publicando por toda la ciudad. En Mateo, que también dice el mismo texto, pero con otro versículo, dice que se fue por toda la región anunciando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él antes no tenía un propósito, pero ahora él tenía una misión y un propósito. ¿Cuál era? Anunciar que el Hijo de Dios se había topado con su vida y le había dado una oportunidad de ser una persona diferente, y este hombre no la desaprovechó. La historia cuenta que ese hombre evangelizó todas las provincias de la región de Gadara. Hasta ahí es lo que sé, hasta ahí es lo que nos deja saber la historia. No sabemos si más adelante él se profundizó más dentro del territorio que existía en ese momento, pero lo cierto es que ese hombre se convirtió en un servidor de Dios. Amados, ¿y saben qué? No ha sido diferente contigo, y no será diferente con tu familia si tú lo crees. Tal vez nosotros pensamos que nuestra condición actual, civil, empresarial, educativa, tu vida tal cual como la tienes en este momento, o la de tus seres queridos y tus amigos, son incambiables. A veces pudiéramos pensar eso. ¿Por qué? Porque bueno, tal vez intentamos cambiar o buscar una solución, pero no la encontramos bajo nuestros propios esfuerzos. Pero ese hombre, el ex endemoniado de Gadara, también estuvo así en una oportunidad. Él se dejó caer en los brazos de esos demonios porque ya no podía con ellos. Se golpeó para intentar sacárselo, y no es la manera en cómo salen esos espíritus. Pero qué bueno es Dios, que mientras ese hombre quizás estaba pasando su última noche más oscura, allí iba Jesús en vía a la ribera, a la orilla del lago, para encontrarse con ese hombre. Así como lo ha hecho contigo, así como lo ha hecho conmigo, así como también lo hará con tus hijos, así como también lo hará con tu esposo, así como también lo hará por todas aquellas personas que tú esperas que se encuentren con Dios, para que su vida sea diferente. Yo alabo a Dios por eso. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Así que el diablo es especialista en hacer algo, en levantar tormentas antes de que tú te encuentres con Dios. Eso es lo que vemos allí. ¿Usted cree que el diablo quiere que usted reconcilie su relación con Dios? Pregunto, voy a hacer ciertas preguntas. Anaí, ¿tú crees que Dios quiere que tú ores?
Dios sí. ¿Y el diablo quiere que tú ores? Ah, no. Ella dice que el diablo no. Kelvin, ¿tú crees que el diablo quiere que tú leas la Biblia? ¿Que te encuentres con Cristo? ¿Que tu familia sea restaurada? Dinoira, ¿tú crees que Dios sí quiere que tú te sientes en su mesa? ¿Y si tu pasado fuera muy oscuro, crees que le importaría? ¿En serio? ¿Y si tú vinieras de un linaje, una descendencia de familia muy mala, y tus padres hubiesen sido muy malos, y tú estuvieses lo suficiente rayada socialmente, ¿tú crees que a Dios le importaría o te daría la espalda? No te daría la espalda. Edna, ¿tú crees que Dios saltaría su mirada de ti? Nunca. ¿Saben qué dice la Biblia, Berta? Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Mire, no importa cuál haya sido el trayecto por el que tú caminaste. No importa cuál haya sido la altura de tus pecados. Si tú buscas a Jesús, lo vas a encontrar. Si tu corazón está deseoso por una intervención del cielo, tú la vas a encontrar. ¿Cuántos pueden aplaudir a Cristo por eso? La necesidad más grande a ser saciada en el corazón del hombre es tener un encuentro con Cristo. Y eso lo puedo ver no solamente porque lo he leído en la Biblia, es porque yo testifico de lo que Dios ha hecho. Bueno, ustedes pasaron aquí o hace rato y testificaron de algunas cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Y nosotros alabamos a Dios por eso. ¿Cómo fue que te dijo el Señor en esta mañana que tenías que alabarlo todo el tiempo? No solo ayer, también lo alabas hoy. Dios es alguien que tiene mucho cuidado de aquellos a quienes ama. Y Dios nos ama a todos, inclusive al pecador. Aunque Dios no ame el pecado, Dios detesta el pecado porque te separa de Dios. Es como si yo intentara darte un abrazo, pero entre Daniel y yo hubiese muchas cosas, mesas, sillas. No puedo abrazarlo porque el pecado nos está estorbando. Pero Dios es tan poderoso que Él puede quitar todo obstáculo que hay entre una persona y tú. En el momento en que alguien dice, Jesús, yo te necesito, y tú doblas tus rodillas en tu corazón, porque tal vez algunas personas que están escuchando esto no pueden arrodillarse por temas de salud o problemas físicos. Pero si tú arrodillas tu corazón delante de la presencia de Dios, Dios no te va a rechazar. Él va a recibirte. Y sabe, lo más hermoso, la Biblia dice en Apocalipsis 3:20, que Él entrará en ti y hará casa en ti, caminará contigo, comerá contigo, vivirá contigo. Eso fue lo que pasó con este hombre. Él no pudo haber testificado de Cristo si primero no tuvo un encuentro con Dios y Jesús ahora vivía en sus recuerdos y Jesús ahora vivía en su corazón. Entonces tenía algo que decir. Y eso es hermoso, porque eso me dice a mí que no importa la altura de las olas que el mar de la vida levante en mi contra, si Jesús viene caminando a mi encuentro, me voy a encontrar con Él. Él me va a alcanzar y me va a transformar. Hermano, tenga confianza en Dios. Tenga confianza en el Señor, cual sea que sea el motivo por el que estás buscando a Dios. Jesús va a tu encuentro. Dígale que está a tu lado. Jesús va de camino a encontrarse contigo. Así el diablo levante tormenta. Por cierto, que sus propósitos específicos son hacerte que no recibas la claridad del propósito de Dios, o si ya tú tienes propósito de Dios, que tú lo abandones. ¿Saben que Satanás se enfoca en esas cosas? En que, número uno, el que no conoce a Dios, cuando ya usted vio que Dios iba en busca de Dubraska, y usted bendiga a mi hermana, entonces ¿qué va a buscar? Levantar una tormenta como la que le levantó a los discípulos y a Jesús, para que Jesús no se encontrara con el endemoniado de Gadara y ese hombre no fuera libre. Oh, pero es que ¿quién detiene a Jesús? ¿Ah? O sea, Jennifer, ¿quién detiene a aquel
que caminó por encima del problema. Porque el mismo mar que Jesús manda a callar es el mismo que luego le dice, no solamente te mando a callar, camino encima de ti. Doble 6. Oh Dios, Él es tan poderoso que no hay obstáculo que se le levante y que Él no pueda derribarlo. Llámese como se llame, llámese cáncer, llámese una enfermedad de transmisión sexual, llámese alguna desviación en tu mente, llámese alguna deficiencia en tus órganos, llámese un problema civil, llámese una demanda, llámese una solicitud que para ti es imposible tener la respuesta porque estás buscándole en alguien que cree que es inalcanzable. Para Jesucristo no hay nada imposible. Di conmigo, Él no tiene imposibles. De hecho, no lo estudiamos, el Señor nos lo enseñó el miércoles. Por allí, por otro, vamos a subir esa predicación en las redes. Para Él no existen imposibles. El Señor nos enseñaba esta semana, el día miércoles, cuando predicamos, que Él es tan grande y poderoso que Él no conoce límites. Lo único que más bien a quien puede tener una limitante para no ver la grandeza del poder de Dios eres tú. Pero justamente porque te pongas un techo en tu imaginación de decir, no creo que Dios pueda hacer tales cosas. Pero amados, el mismo Dios fue el que abrió literalmente un mar completo para que un pueblo de más de 1 millón de personas caminara en seco y liberarlos de una gente que los estaba persiguiendo para matarlos. No puedo creer en un evangelio diferente. No puedo creer en un Dios que no pueda hacer cosas. No puedo creer en un Dios al que venga alguien buscando sanidad para el alma y que Dios se la niegue. Porque Dios no miente. La Biblia dice que Él es justo y si tú vienes a Él, Él no te va a echar fuera. Aguarda, hermano, Jesús va en camino. Pero no te sientes así como que, bueno, sí, vamos a esperar a que venga. Yo creo que en algún momento de la vida, ese hombre gadareno tuvo que haber levantado los ojos y decir algo así como que si hay un Dios en los cielos y me está escuchando, por favor, interven en mi vida. Y ahí vinieron otra vez los demonios a atormentarlo y a molestarlo. Porque ¿sabe por qué? Porque Dios interviene cuando Él es, número 1, creído, y donde es buscado, invocado. Dice por ahí un hermano, pastor, que Dios no se mueve por tu necesidad. Si Dios se moviera por tu necesidad, países tan ¿cómo que se dice? Denigrados en el continente africano y algunos en Latinoamérica estuviesen intervenidos por Dios. Pero Dios no se mueve por eso. Lo podemos leer en el libro de Jueces, si no me equivoco, capítulo 6. La Biblia dice que el pueblo de Dios estaba pasando muchas necesidades. Los estaban matando, pero de hambre. Los estaban humillando una y otra vez. Quizás se estaban quejando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios no intervenía. Y Dios no hizo nada. ¿Cuándo fue que intervino Dios? Lo mismo pasó con Israel cuando estaba en Egipto como esclavos. Ellos se quejaron. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero Dios no hizo nada. ¿Cuándo fue que Dios hizo algo? Cuando ellos clamaron al Señor de corazón y creyeron que Él es suficientemente poderoso para liberarlos. Entonces, en el libro de Jueces, Dios levanta a un hombre, un profeta, y le dice, esto es lo que sucederá. Dios levantó un libertador y lo liberó de ese problema. Y lo mismo sucedió con Egipto. Dios levantó a Moisés. Ya Dios tenía mirando a Moisés, pero estaba esperando que la gente clamara. Así que es probable que hay áreas en tu vida en las que no estás viendo la intervención de Dios. ¿Por qué será? O porque, vamos a examinarnos, porque yo puedo examinarme también allí. O porque no se le está creyendo a Dios. O porque también, ¿sabe qué puede pasar, Jennifer? O porque la gente no conoce que Dios puede intervenir en esa área de tu vida. El desconocimiento de lo que Dios puede hacer también te hace vivir de gratis siendo atormentado por el enemigo. ¿No dice la palabra, por falta de conocimiento pereció mi pueblo?
O sea, justamente tenían a Dios dispuesto a revelárseles y a caminar con ellos todo el tiempo. Pero ellos no quisieron acercarse al Señor. Y al no querer acercarse al Señor y buscarle e invocarle, lo desconocieron. Esa generación que se levantaba no sabía que Dios era capaz de hacer ciertas cosas. Así que se llevaron gratis el pecado, se llevaron gratis toda clase de penuria y perecieron. Hermano, una persona que no sabe, está pasando por ejemplo un cáncer en el colon, pero que no sabe que Dios tiene el poder para sanarlo, se muere de cáncer en el colon pensando que Él nació para vivir y para morir así. Pero cuando tú te enteras, mi hermano, imagínate, tienes un dolor en el pecho, no sabes qué es un dolor en el pecho, te haces un examen y resulta ser que te dicen, no, tienes tal enfermedad, y eso es una explicación allí que te dé el doctor. Y tú dices, oh, no le preguntan más nada, y el doctor no te dice cómo curarte, cómo sanarte. Tú te vas a tu casa y dices, no, el doctor dice que tengo algo allí, no más nada. Pero ¿qué pasa cuando tú te enteras que el médico dice las siguientes palabras? Pero hay un tratamiento. Y el tratamiento es tantas goticas o pastillas de tal cosa. ¿No te viene como una luz, como un fresquito en el estómago que dice, oye, pero por lo menos hay una solución, hay una alternativa para curarme? ¿Cierto? Entonces tú dices, ya conozco cuál es la solución a mi problema. Vas y te compras tu tratamiento y tú lo empiezas, esperando que te caiga bien. Bueno, justamente con Dios sucede algo similar. Cuando tú no conoces al Señor porque no has leído las Escrituras, obviamente, ¿qué revelación va a venir a tu vida de algo que tú no has leído? De algo que tú no estás buscando a Dios. Nada, la persona se lleva desde el principio hasta el fin una gran cantidad de cosas en su vida que nunca le ayudaron a levantar cabeza, justamente porque nunca invocó a Dios, el que tenía el poder para sacarte de donde estaba. Y para ilustrártelo, quiero darte un ejemplo, una historia de la vida real. Saben que allá en el continente europeo, no sé específicamente en qué país, no recuerdo si fue Inglaterra, hace muchos años, había una reina que ella murió, y antes de morir ella dejó un testamento bien lucroso para algunas personas de su familia. Y resulta ser que ella dejó un testamento, ¿no? Unos escritos para una persona en particular. Pero resulta ser que esa persona en particular, una señora, estaba joven en ese momento, ella se fue del pueblo, se fue lejos. Vivía en una casa en muy mal estado. Y resulta ser que en una ocasión Dios envió a un hombre a predicar para aquella zona. Y se topa en ese pueblo con esa señora. Cuando él entra en la casa de la señora, dice la historia, tal vez estoy equivocándome en un poquitico antes de empezar, pero de aquí para acá sí me acuerdo. Él vio en la sala o en una parte de la casa un cuadrito de recuerdo que decía un escrito ahí, y le da curiosidad porque ¿cómo es que se llama la hermana? No, se llama María Petra. Dice, María Petra. Y le dice, hermana, ¿usted me permitiría ese cuadrito llevarlo a las autoridades? Y ella, bueno, sí, mi hijo, llévatelo. Cuando él lleva ese cuadro para las autoridades, resulta ser que los policías del condado dicen que ellos llevaban años, décadas, buscando a esa persona. Ella era la heredera de una gran cantidad de riquezas. Y ella nunca lo supo, ella no lo sabía. Ella ya estaba ya viejita y no disfrutó de esas riquezas desde su juventud hasta esa edad. ¿Por qué? Porque no sabía. Y tenía el documento ahí en la sala, pero no lo leía. Es como usted tiene la Biblia en su casa, pero no la lee. ¿Ah? Entonces tú estás siendo atacado a veces por espíritus inmundos que están fastidiándote, que quieren destruirte, que quieren molestarte, atormentarte, enfermarte, quitarte el sueño, destruir tu matrimonio, causarte más problemas de lo normal, pero sobre todo que no tengas una relación con Dios. Y está la Biblia. ¿Y qué hacíamos nosotros en el pasado? Antes, como dice Pablo, como cuando estuvimos como los que no conocen a Dios. Ahí teníamos la Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala. Y le pasábamos por un lado y ni siquiera decíamos, oh, la Biblia. Nada, ni lo leíamos. Ahí la Biblia, las hojas más amarillas de la Biblia, el Salmo 91. ¿Qué dice ahí? Al que viste el abrigo del Altísimo mora como bajo una sombra, dicen algunos. ¿Cómo es? Ahí entonces van y lo leen en la sala, ya va. Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué significa eso? No sé, que si yo dejo eso abierto ahí, me espantan las brujas.
Hermano, por falta de conocimiento, no han sido liberadas muchas áreas de tu vida. Por falta de conocimiento de lo que Dios quiere para ti, a veces es que estás, no, siempre, es que estás como estás. ¿Saben lo que dice la Biblia? Jeremías capítulo 29, alabo a Dios, versículo 11. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Amén. Gloria a Dios. Alabo la presencia de Dios. Jeremías 29, versículo 11 dice, Dios, escucha lo que te dice. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué creen que dice? ¿Qué creen que son las siguientes palabras? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de... ¿Saben cuáles son los pensamientos de Dios para tu vida? Pensamientos de paz y no de mal. Mira, para daros el fin que esperáis. ¿Cómo así, Nelson? O sea que Dios en verdad sí quería que yo estuviera bien. Obvio. O sea que Dios no quería que yo sufriera tanto. Obvio. Ahí lo dice. Dios no dice, Dios piensa que tú estés enfermo. Así lo dice tu Biblia. Dios quiere que tú estés pasando necesidades sin saber a quién clamar. Dios quiere que tu matrimonio se esté destruyendo. ¿Eso es lo que dice tu Biblia? No, ¿verdad? Bueno, en la mía tampoco lo dice. Dice que los pensamientos de Dios para tu vida, di conmigo, son de paz y no de mal. Dios quiere que tú cumplas tu sueño, lo que dice ahí, para daros el fin que esperáis. Obviamente, si el fin que tú esperas es tumbar a otro para ponerte tú, no va de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si tú vienes esperando crecer en Cristo Jesús, si tú estás esperando que Dios te dé la fortaleza para arrancar por fin de tu vida ciertos vicios y ciertas cadenas que te están arrastrando y que no te dejan avanzar en ninguna forma. Miren, hermano, hay personas que intentan, por ejemplo, estudiar algo y cuando ya van por la mitad se desaniman de la carrera y se van. Hay personas que empiezan una relación con otra persona y no tienen, mira, ni creo que ni el año, y ya se aburren y ya quieren otra persona. No somos estables en nuestros caminos. Y sabe que la Biblia dice que, según lo que la Biblia está diciendo, eso es falta de paz. Porque no estás pudiendo, quizás tú si quieres caminar con decisiones firmes, pero tú no estás pudiendo caminar hacia un objetivo, tomando una decisión y luego ser estable en tu vida. Cuando intentamos hacerlo, resulta ser que viene el doble ánimo y abandonas. Y Dios no quiere que seas así, porque eso sigue siendo una falta de paz. Se supone, según lo que aquí dice, que tus decisiones tienen que estar arropadas con la paz de Dios, y entonces tú puedes caminar en paz en lo que has pensado hacer. A ver, vamos a un ejemplo. Yo quiero cambiar el techo a mi casa de techo metálico para techo de concreto. Esa decisión no tiene luego por qué estorbarte cuando estás caminando. Y si se me cae encima el techo, construye bien. ¿Saben? Esa falta de paz, Elina, viene por no conocer a Dios. ¿De dónde puedo yo correlacionar este versículo? La Biblia dice que Dios guarda en completa paz ¿a quiénes? ¿Cómo dice Jennifer? Aquellos cuyos pensamientos perseveran en Él. Es decir, te lo pongo más clarito en un español venezolano. Cuando tú buscas a Dios por las Escrituras, lees la Biblia, y tus pensamientos están en Dios, Dios guarda tu mente en paz. Y cuando una persona tiene paz en la mente, puede pensar con claridad y puede tomar decisiones sabias. No hay peores decisiones sino las que se toman cuando uno está bravo, enojado, triste, molesto.
cuando las emociones están a flor de piel, son las peores decisiones. O si no, dígame si no. Son las peores decisiones que podemos tomar. Y después, ¿por qué lo hice? ¿Saben por qué? Porque no había paz en ti. Y la Biblia, por lo que yo estoy viendo, ese hombre en Gadara tampoco tenía paz. Estaba atormentado. Eso es lo que el enemigo quiere, atormentarte. Pero bendito sea mi Señor Jesús, que llegó en busca de ese hombre. Él lo buscó, lo encontró, lo transformó, lo liberó y lo envió. Y tú también, Dios ha hecho eso contigo y lo está haciendo, y con otros lo hará. En este día, el hecho de que tú hayas venido a este lugar y que yo me haya topado contigo a darte este mensaje de parte de Dios, es que Dios te trajo para que te toparas con su palabra, no conmigo. Para que tú te toparas con su palabra, para que lo veas a Él, para que tengas un encuentro con Él. Y ese encuentro con Él es el que va a transformar tu realidad a la realidad que Dios quiere para ti. ¿Y cuál es la realidad que Dios quiere para mí? Número uno, aquí dice el fin que tú esperas. Y segundo, un destino eterno a su lado. Arrancarte para siempre de las manos y los lazos del maligno. Vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Hay una prioridad espiritual, y es que tú tengas un encuentro con Jesús. Oíste, iglesia, esa es una prioridad espiritual. Que tú tengas un encuentro con mi Señor Jesús. Aunque el enemigo, antes de que tú tengas ese encuentro con Jesús, que el encuentro con Jesús no es solo venir a la iglesia. El encuentro con Jesús a veces sucede cuando estás en la iglesia, pero puede suceder mientras estés conduciendo, puede suceder cuando estés en tu casa, puede suceder cuando estés en el baño. Hay un momento en una campaña, hay un momento escuchando una canción que tú sabes que alguien que es sobrenatural entró en ti o se paró al lado tuyo, que es Cristo Jesús, diciéndote, déjame entrar. Y en ese momento es cuando tus defensas se caen. Quedas vulnerable delante de la presencia de Dios. Ahí es en ese momento en el que tenemos que decirle a Jesús, por favor, te ruego que entres en mi corazón. Mira, no hay diablo que permanezca dentro de ti si tú dejas que Jesús entre. ¿Usted lo cree? ¿O usted cree que Jesús no tiene el poder para sacar los diablos que hay en el corazón? ¿Usted cree que Jesús no tiene el poder para sacar los malos recuerdos que tenemos que no nos dejan avanzar? Jesús es poderoso. El diablo intenta eso. Antes de que te encuentres con Jesús, Douglas, intenta levantarse y que tú no te topes con ese encuentro con Jesús. Aquí, para terminar, hay otro hombre a quien le pasó eso, a la hija de Jairo. Dice la Biblia que luego que Jesús llega en este mismo contexto, miren, para que vean que estaba relacionado todo eso. Jesús tenía una misión: liberar gente y darle propósitos a las personas. La Biblia dice que luego cuando él se regresa, porque como estaba en Gadara, lo botaron. La gente de la ciudad quería seguir con su estilo de vida y le dijeron, ven Jesús, ¿sabes qué? Móntate en tu barca otra vez y te vas. ¿Por qué? No queremos que sigas tú predicando por aquí, libertando gente y echando demonios en los cerdos y que los cerdos... No, váyase Jesús. Jesús es un respetuoso. Si tú no quieres que Jesús entre en tu corazón, tú estás desechando el regalo de Dios. Jesús dio media vuelta, se montó en la barca y se regresó al otro día. ¿Saben qué sucedió cuando regresó a la otra orilla de Noira? La Biblia dice que lo estaban esperando. Llegó Jesús. Allá lo estaban echando fuera. Pero siempre hay gente que quiere a Jesús. Hay gente que no quiere a Jesús y otra gente que celebra cuando Cristo Jesús llega. Yo creo que en esta iglesia hay gente que celebra cuando Cristo llega. Yo celebro que Cristo llegó. Pero miren, llegó Jesús, empieza a caminar entre la multitud. Era demasiada gente. Miles de personas en medio de una calle pequeña. Y dice que mientras él iba caminando, llegó un hombre, ustedes se lo saben, Jairo, le dice, mira, por favor, ven a orar, pon la mano sobre mi hija que está enferma en gran manera. Si tú oras por ella, ella se sana. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Buscando a Jesús, creyendo de corazón que tenía el poder para sanarla. Todo aquel que invocar el nombre del Señor de corazón lo va a hallar. Lo va a hallar. ¿Ves? Él no estaba con desconocimiento, no, él tenía el conocimiento de que Jesús podía sanarlo. Invocó el nombre del Señor. Ven a mi casa. Eso es lo que Dios espera en todos nosotros. Que le busquemos
y él va a ser hallado. Entonces luego este hombre invita a Jesús para que vaya a orar por su hija. Jesús dice, bueno, échale, vamos. Cuando van de camino, otra vez la multitud, ya ustedes saben la historia, viene una mujer con un flujo de sangre, le arrebata un milagro a Jesús. ¿Dónde está la gente que arrebata milagros? Amén. Pila pues. Viene caminando y que la mujer le arrebata un milagro a Jesús. Arrebatar es que, bueno, tú ora por mí, no sucede nada. Ora por mí, no sucede nada. Ora por mí. Bueno, tú tienes que ir al que tiene el poder. Obviamente, Dios tiene el poder en ustedes, en nosotros. Pero tú puedes ir a tu habitación y ella se fue. Y dijo, Jesús, no salgo de aquí hasta que me sane. Miren, conozco gente así. Gigi Ávila fue uno. Se encerraba en la habitación en ayuno y oración. Jesús, no salgo de aquí hasta que me dé esta respuesta. Tengo un problema más grande que mi pensamiento. Y te lo quiero entregar en tus manos. Se metía en ayuno. Ese viejito se metía en ayuno. ¿Cómo nos enseñó una dependencia de parte de Dios? Y cómo Dios responde a la dependencia hacia Él. Tremendo. Ya Él descansa con el Señor. Ya está con el Señor. Ya partió ya. Pero bendecimos a la vida que llevó Gigi Ávila aquí. Y bendecimos al Señor por eso. Así que este hombre iba y le dijo a Jesús eso. Bueno, Jesús le dice, vamos. Pasó lo de la mujer del flujo de sangre. Cuando van en camino a la casa de Jairo, ¿saben lo que pasó? Se le levantó una tormenta a Jairo. Ahí dice, ¿verdad? Miren el versículo, Lucas capítulo 8, versículos 49 y 50. Vamos a leerlo, ya vamos a terminar. Cuando Jesús ya había llegado a la casa de Jairo y que están en la puerta, Daniel, viene un tipo serio, un tipo principal de la sinagoga, y le dice, Jairo, tu hija se murió. No molestes más al maestro. Esas palabras son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras. Son del mismo tamaño en el pensamiento de una persona que la tormenta que se le levantó a los discípulos y a Jesús antes de que llegaran a Gadara. Porque la tormenta impedía que ellos llegaran a una ciudad para que Dios liberara la vida de una persona y que el evangelio fuese diseminado o esparcido en toda la región de Gadara a causa de la predicación del evangelio por boca de este ex endemoniado gadareno. Son del mismo tamaño. Hermano, si tú estás buscando a Dios, Señor, sana a mi hija, como este caso, Dios guarda tu familia, sana a mi hija, y cuando en eso que estás orando, pidiéndose al Señor, se acerca un familiar tuyo, un amigo, y te dicen, ya deja de molestar a Dios. ¿Por qué? Tu hija se murió. Hermano, esas palabras pesan mucho. Fueron 9 palabras del tamaño de una gran tormenta en la mente de Jairo. Pero qué bueno es Jesús, que así como Jesús iba al encuentro del gadareno, y ese gadareno no lo sabía, también Jesús iba al encuentro de la casa de Jairo, y Jairo no lo sabía. Así como también Jesús va de camino a tu casa, y tú no lo sabías. Tal vez tú estás aquí y estabas esperando que tu hija, tu hijo, tu familiar, que no quiere buscar a Dios, y tú dices, bueno, yo sí voy a buscar a Dios, y estás en la iglesia. Y tú dices, es que él no quiere, Señor, pero ayúdame con mi familiar, con esa persona. Y tú no sabes si esa persona en este momento, o nos está escuchando conectado en las redes, o está escuchando otra predicación en otro lado, o está escuchando una canción cristiana que le salió, un mensaje cristiano. Tú no sabes si un amigo o una amiga, al que tú crees que lo está pervirtiendo, le está dando palabra de Dios en este momento. Tú no sabes si iba en el carro y se le pichó un caucho justamente enfrente de una iglesia y se bajó o se está bajando y está entrando en este momento en la congregación y Dios le va a empezar a hablar. Tú no lo sabes, pero Jesús va al encuentro de tu familia. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Entonces dice, este hombre estaba hablando aún con la gente cuando le llegó la noticia, mira, ya deja de molestar a Jesús porque se murió tu hija. ¿Ya para qué va a venir a orar? Oye, pero mira lo que dice el versículo 50. Ese versículo 50. Yo quiero un versículo 50. Yo quiero un versículo 50. A ver si conocen qué dice el versículo 50. ¿De qué capítulo? Jesús oyó. Dice, oyéndolo Jesús. Mira, qué bueno que Jesús todo lo oye. El diablo viene a meterte. Tú nunca vas a pasarle a ese profesor. Jesús lo escuchó. Y viene Jesús y te dice, si tú estudias y te esfuerzas, te apoyas en mi Espíritu Santo,
así el profesor no le pase a nadie, como tú eres mi hijo, él te va a pasar. No, pero el diablo te dice, ¿sabes qué? Te acaba de diagnosticar de algo. Esa enfermedad no tiene cura. Se te mete eso en la mente. Qué bueno que Jesús escucha todo. Di conmigo, Jesús escucha todo. Entonces viene Jesús y te dice, por su Espíritu Santo, recuerda lo que dice Isaías. Yo pagué en la cruz por tu salud. Si tú echas sobre mí tus enfermedades, yo te sano. Hey. No, pero es que, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar de tomar pastillas, porque si dejo de tomar antidepresivos, me voy a... ¿Cómo que diría para que no me censuren? Me voy a hacer daño a mi vida. Jesús escucha todo. Y Él envía su Espíritu Santo, así como Él envió su Espíritu para hacer entrar en sí al hijo pródigo. Y le dice, no. Yo no te he dado espíritu, esta palabra de parte de Dios para alguien. Yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Tú sí puedes dejar las pastillas. Al que el Hijo del Hombre libertare, alabo la presencia de Jesús, será verdaderamente libre. Es tu confianza en lo que has conocido de Dios lo que te hará saber cuál es el alcance que tú tienes y los beneficios en el reino. Ya ven, porque nuevamente tengo que decirles, hermano, y vivo enseñándoles esto. Es necesario que usted conozca personalmente a Dios por las Escrituras. Hermano, lea la Biblia. No dejes que te lo cuenten. Bienvenidos. No dejes que te lo cuenten. No esperes llegar el domingo a la iglesia para escuchar a alguien predicando un micrófono y recibir palabra de Dios. Porque el mismo Dios que me habló a mí es el que te puede hablar a ti cuando tú lo invoques. Hoy, cuando salgas del culto. En serio, Nelson, no solamente está suficiente ya que fui para la iglesia en la mañana. No, en todo tiempo. En la tarde, en la noche, en la madrugada. Vive en su presencia. Hermano, el salmista David le decía al Señor, solo una cosa te pido. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Una sola cosa te pido. ¿Qué? ¿Ah? Que me permitas estar en tu casa. Otra versión dice por allí, que me permitas estar todo el tiempo en tu presencia. ¿Para qué? Para contemplar tu hermosura. Y dice, e inquirir. Inquirir, esa palabra pesa en lo original. Dice, inquirir significa para investigarte, para que te reveles a mi vida y que yo pueda conocerte más. Porque en la medida que yo te conozca más, sabré cuánto más puedo amarte, cuánto, a causa de cuánto tú me has amado, y sabré cuán poco poder tiene el diablo y cuál es la altura y la anchura y la profundidad del amor tuyo y del poder que tienes para ayudarme a caminar en medio de esta generación de tu mano. Alabado sea Dios. Gente, Dios busca gente que entienda el valor de su presencia. ¿Cuánta gente hay aquí que entiende el valor de su presencia? David entendía 1, 2, 3. Yo vi 3 manos. 4, 5, 6. No, yo sí, todos entienden el valor de la presencia de Dios. David lo entendía. Qué bueno que tú también. Así que qué bueno que Jesús todo lo escucha, ¿verdad? Cuidado, porque también Jesús escucha las palabras que dices. Y también Jesús escucha los pensamientos que tienen. Estás aquí y de pronto estás en tu casa y tu mamá te está diciendo las cosas y tú, vieja chancluda, porque y no está diciendo, pero está pensando. Jesús escucha todo, pero incluye eso. Alabado sea Dios. Yo sé que ustedes no son así, porque ustedes son gente que ama a Dios y ama a sus padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida. Él te extiende la vida si tú honras a tu papá y a tu mamá. Alabado sea Jesús. Miren lo que le dijo Jesús. Oyéndolo Jesús, hermana, pudiera sacar, el Espíritu Santo pudiera enseñarnos un mensaje completo solamente de eso. Oyéndolo Jesús. Nada se escapa de Él. Él es todopoderoso.
Y Jesús le dijo esto. Él acaba de escuchar, tu hija se murió, no hay solución a la enfermedad, ni pastilla, nada, ya se murió, chamo, se murió. Jesús le dijo esto, no temas, cree solamente. ¿Y qué sucederá? Será salva. 3 porciones de palabra. Número 1, no temas. Le echó fuera un argumento diabólico que el diablo le mete en el pensamiento a todo ser humano, el temor. El temor no es de Dios. Digo conmigo, el temor no es de Dios. ¿Saben qué echa fuera el temor? Ahí está, dice alguien por ahí. Las pastillas de no sé qué. No. Dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera el temor. Ay, el amor. Mi amor, ven acá, dame un abrazo y un beso para que el temor se vaya. No. Ese amor no es el perfecto. El de tu pareja no es el perfecto, lo siento. El perfecto amor es el de Cristo. Ese sí fue el que dio tu vida por ti, aunque a ti ni te interesaba lo que hizo en ese momento. El perfecto amor, el conocimiento de lo que Dios ha manifestado desde la cruz, que por cierto es inmenso. Pudiéramos hacer una serie acerca del amor de Dios. Si el Espíritu Santo me da permiso, lo hago. Es lo que realmente echa fuera todo temor. Como la mujer esa que les conté. Va para el médico, para el oncólogo y le dice, ¿tienes cáncer? Y ella... ¿Sabe? ¿Qué te viene a la mente cuando tienes cáncer? Tú dices, no voy a durar más de un año, los planes que te diga, no voy a poder reunir lo que estoy reuniendo para mi viaje de vacaciones para Miami o para Dubái, no se va a dar, y la empresa que va a pasar y mi hijo, porque pensamos en los hijos siempre, ¿verdad? Esa mujer conocía el amor de Dios, la que estoy contando. Fue para su casa, agarró el diagnóstico y lo puso en la cama y puso la Biblia. Isaías 53, ¿no? Y se quedan mirando los dos así. El diagnóstico, tienes cáncer. Se queda mirando la Biblia. Jesús, por la llaga de Jesús fuiste sano. Esto está raro. Y dice, se mete en oración y se pone de rodillas y ora. Y le dice, Señor, en medio de la oración, uno de los dos está mintiendo. O el médico está mintiendo, o tú estás mintiendo. El médico dice que me voy a morir. Tu palabra dice, me saciarás de larga vida y me mostrarás tu salvación. Dice que por tu llaga en la cruz de Jesús yo fui curado, que tú pagaste el precio de mis enfermedades, mis dolores, que si yo creo en ti tú puedes sanarme porque tú eres el médico de los que en ti confían. La Biblia dice que Él es Jehová sanador. Yo digo algo, Señor, yo confío en tu plan, voy a dejar de mirar ese diagnóstico y yo creo que tú nunca mientes y Dios no miente. Diga conmigo, Dios no miente. Él no miente. Parecerá que no concuerda lo que Dios dijo con lo que está viviendo, pero te equivocaste tú o el médico, pero Dios no miente. Y puso eso ahí y dijo, Señor, yo confío en ti. Cerró la Biblia, pum, puso el diagnóstico, lo guardó por ahí y se fue. Al mes fue para el doctor otra vez para chequearse. ¿Qué creen que tenía? 0. Estaba sana. Cristo la sanó. ¿Por qué? Dios no miente. Di conmigo, Dios no miente. Entonces, a este hombre Jesús le derribó una muralla que se llama el temor, que es del diablo. El temor no es de Dios. El temor viene del infierno. Cuando la Biblia dice que el temor a Dios no es temor de miedo, es temor de reverencia, que te dolería fallarle a Dios. Ese es el temor que tienes que tenerle a Dios. Pero no temor de miedo, porque el miedo viene de las tinieblas, no viene de la luz donde habita Dios. Jesús le derriba la pared, le dice, no temas. Ahora, después que le derrumban, Jesús construye, porque eso es lo que hace Jesús. Esto me lo está diciendo yo aquí ahorita, porque eso es lo que está en su palabra, o me está ayudando a poner en orden esto. Miren, Jesús derriba, Jesús construye, para que veas y creas en lo espiritual. Le derriba un argumento y le construye una verdad. Él le dice, no temas. ¿Qué le construye? Cree. Le edificó la fe, como sucedió con nosotros el miércoles. Edificando tu fe. Crees solamente. Eso es todo. Ten confianza. La fe es tener la confianza de que lo que Dios dijo, así va a ser. Eso es fe. Crees solamente. ¿Y qué va a pasar?
será salva. Tal vez otra versión por allá dice, será sana. Señores, en el momento que Jesús está diciendo eso, la niña estaba muerta. Señor, ¿estás seguro que va a ser sana, salva? Señor, estamos hablando de una niña que se murió. Y Jesús dice, calma. ¿Cómo que decía el otro? Que no cunda el pánico. Yo tengo todo bajo control. Alabado sea Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? Dios está muy interesado en ti. En ti. En mí. Desde antes que lo supiera, Él fue el que dio el primer paso para acercarse a ti y que luego hoy tú supieras esta verdad de que Él te anhela, te desea. Dios no quiere ni que tú ni los que no conocen a Dios se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso Dios se ha ideado de grandes planes. El principal y el único es enviar a Jesús para que su proceso en la cruz te dé el poder a ti de ser tan santificado que puedas acercarte a Dios y ser hallado limpio, sin contaminación. Porque Dios no quiere que tú pases una eternidad sin Él. Allí conocemos el amor de Dios. ¿Cómo se iba a acercar Dios siendo tan santo a seres tan pecadores como nosotros, los seres humanos? Allí está el amor de Dios. Se derramó sangre santa, se derramó sangre pura, la del Cordero de Dios, que justamente dice la Biblia, quita el pecado del mundo. Él ha quitado nuestros pecados, Kelvis. Él ha borrado tus rebeliones. De todo aquel que se ha acercado a Él para decirle, Señor, si puedes, límpiame. Jesús derriba el argumento de la duda, como al leproso, y le dice, sí quiero. Él siempre quiere. Di conmigo, Dios siempre quiere. Dios siempre quiere. Y luego le da, sé limpio. Así como vimos hoy en estos dos casos, con el ex endemoniado gadareno y con la familia y con Jairo y su familia, su hija, a la cual, por cierto, la historia termina concluyendo que Jesús la resucitó. Él entró, estaba muerta, y cuando salió, la niña estaba viva. Dios le dio un propósito a ellos. Dios también tiene un propósito, lo cual se traduce en un plan para contigo. La vida en Cristo es más colorida que la aburrida vida que el sistema de este mundo ofrece. Tú dirías, Nelson, pero es que yo no tengo una vida aburrida, ¿sabes? Porque yo salgo todos los fines de semana, tengo amigos, tengo amigas, no sé qué. Cuando se te cabe el dinero y la belleza, me vuelves a hablar. Cuando se te acabe, se te dañe el carro, que no tenga plata para compartir con tus amigos y que te salgan arrugas, vuelves y vienes a conversar conmigo para ver si todavía estás con tus amigos, tus amigas, y la fiesta y la broma. Me vas a llegar. Aún así, lo que ofrece este mundo es pasajero, pero Dios te dice hoy a ti, tengo un destino diferente para ti. Ese destino no solamente consiste en venir los domingos a la iglesia y los miércoles a sentarte y ser uno más del montón. Porque la Biblia dice que esta tierra aguarda por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa, Kelvin, manifestación? Si no es algo que se está esperando que todos puedan verlo, algo que salga a la luz. La tierra, el mundo, espera que los hijos de Dios sean manifestados. Allá afuera hay gente, hermanos, que necesitan y esperan una respuesta, un buen consejo de parte de Dios. Y tal vez tú tienes amigas y tienes amigos que tienen una cara bonita, te pintan una cara bonita, pero por dentro tienen un corazón tan roto y tienen una vida y una estructura en su mente tan quebrantado y necesitan de veras un consejo, una palabra de Dios
que nadie se los da. Porque a veces tienen pena, de acuerdo a la pregunta, tal vez es muy privada, y tienen pena de decírselo a la gente. Pero de pronto, la mejor amiga de Grecia no me va a llegar a mí a pedirme un consejo, pero sí se lo va a pedir a ella. De pronto, el mejor amigo de... ¿Cómo que te llamas tú? ¿Ah? Gerardo. De pronto, el mejor amigo de Gerardo tiene un secreto y no haya cómo exponerlo y buscar una respuesta o una idea que lo ayude a salir de su incógnita. Y esa respuesta puede dársela a Dios a través de este muchacho. No me lo va a preguntar a mí, ni tampoco a tu novia. ¿Por qué? Porque no tiene confianza con nosotros, pero sí tiene confianza en ti. Así que Dios te dice hoy en esta mañana, a todos ustedes, Dios tiene un propósito no insípido contigo. Ese propósito es de que, como tú recibiste la vida eterna en Él, que también tú seas, alabado sea Jesús, portador de esa luz, y que esa luz que Él deposita en tu corazón sea luz para los hombres. ¿Dónde dice eso? La Biblia dice que vuestra luz alumbre a los hombres. La luz de que Cristo puso en ti. Cristo es la luz. Dí conmigo, Jesús es la luz. Y Jesús viviendo en ti es el que te da la capacidad de poderle darle, inyectarle vida allá. ¿Saben qué es hermoso y satisfactorio, gozoso, de gozo en Cristo Jesús? Que tú vayas para el hospital, Dios te dé una palabra y que vayas para el hospital donde hay gente que ha sido baleado o recién operado y que está esperando que alguien pase por esa puerta, un ungido, una ungida de Dios, y que le ponga la mano encima y le dé una palabra de parte de Dios para que su historia cambie. Allá afuera hay muchos. ¿Saben qué es satisfactorio, José Luis? Que llegues tú a ese lugar ungido de parte de Dios, o tú creyéndole a la palabra de Dios, que Dios respalde la palabra que Él te dio, porque si te la dio, Él te va a respaldar, y le ponga la mano y le diga, así como vemos en la palabra, en el nombre de Jesús, Jesucristo te levanta, párate, hermano, y que tú puedas ver como la persona recién operada no tiene ni... se le cerró la cicatriz, como vimos estos milagros con este profeta T.B. Joshua. ¿Ustedes creen que a Dios se le acabó el poder? No. ¿Ah? No. No se le acabó el poder. Así que esto no es un club de cristianos, y se lo aclaro. Es una congregación, o un lugar donde se congregan hijos de Dios. Amén. Para alabarlo y honrarlo y adorarlo a Él, para escuchar palabra de Dios y luego también inyectar vida a los que están afuera. Concluyo con estas palabras, hermano. Usted necesita volver su rostro a Dios. Amén. Número 1, leyendo la Biblia. Número 2, orando. Pase tiempo con Dios. Dígale que a su lado, pasa tiempo con Dios. Ese encuentro que tú tengas con Dios es el que te va a llenar de su Espíritu Santo, y es el único que te va a capacitar para que tú puedas luego ministrar afuera una palabra que dé vida a las personas que tienen estructuras en su mente, como este hombre, número 1, tan mal que le habían bloqueado el conocimiento, el de Gadara, o tan mal como Jairo, que estaba, número 1, preocupado y afanado por la enfermedad de su hija, y luego cuando se muere, con temor. Dios te ha dado palabra, Neri. Tú tienes suficiente palabra para decirle a tus compañeros de trabajo algo de parte de Dios. Tú no eres el que cambia, es Él. Tú solo siembras la semilla y ora por esa persona. Douglas, tú siembras la semilla ya donde estás trabajando y ora por esa persona. Evalúa el crecimiento como todo sembrador. Riégala, vas en oración y oras por la persona, por tu mamá. Vas en oración y oras por la persona y evalúa a ver cómo va, dale otra palabra. Eso es otra regadita. Y vas y vuelves a orar en tu casa y vuelves a la persona, ¿cómo te va, amigo? Y otro versículo, y te vuelves a orar en tu casa. Tú no estás viendo nada, tal vez la persona está peor, pero por dentro Dios lo está trabajando. Cuando te vienes a dar cuenta, te va a pasar como los ciudadanos y se encontraron el exdemoniado de Gadara. Este no era el loco de Gadara. ¿Y qué le pasó? Ahora está vestido, ahora está cuerdo, ahora predica, ahora alaba a Dios,
Ahora mira, hasta es elocuente. ¿Qué le pasó? Y mira, está hablando a otra persona. Mira quién está aconsejando a la gente ahora. ¿Quién? El ex loco de Gadara. Ahora es el que está predicando por los pueblos, diciendo que hay un Cristo que va en camino a tu casa y que tiene el poder para cambiar tus circunstancias. Oye, gloria a Dios. Lo que hace Jesús no hace más nadie. Alabamos al Señor en esta mañana por su grandeza, por su proeza.